Sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos. Les habla nuevamente el pastor Gustavo Ariel Chiménez desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay, para el mundo entero. Que el Eterno les bendiga muy ricamente. Les saludamos con la paz bendita de Yeshua, nuestro Mesías, para seguir adelante una vez más en esta oportunidad con la enseñanza del Señor, con lo que está fluyendo de parte del Espíritu del Señor para comunicar al pueblo del Eterno. Procuramos ser fieles en esa área de escuchar la voz del Señor y de poderla transmitir en la forma que al Señor verdaderamente le agrada y para que sea de edificación para el pueblo del Señor. Saludamos entonces a todos nuestros queridos hermanos, en primer lugar en la República del Paraguay, donde nos encontramos haciendo la obra misionera. En octubre van a ser 26 años. Estamos con mi amada esposa sirviendo al Señor. Pero también desde aquí hemos estado al menos 2 veces al año llevando también la palabra a la Argentina, en la cual nos sentimos nuevamente misioneros. Y en todo lugar donde el Señor nos indique y podamos, por su gracia, llegar, allí estaremos para compartir la palabra de Dios de acuerdo al don que el Señor nos ha dado, que es el don de la exhortación, el don profético, el don de la enseñanza, para que el pueblo se aperciba, se santifique y pueda tener parte en el reino eterno del Señor. Allí está saludando mi amada esposa Cristina María, siempre apoyando la voluntad del Eterno a través de este ministerio. Querido pastor Miguel Omar Amarilla, sea el Shalom también para tu vida. Y todos los hermanos que van entrando, nos tomamos un tiempito, tratamos de ser lo más puntuales posible para poder compartir toda la abundancia de la palabra del Señor. Venimos compartiendo en el último tiempo temas específicos, por el momento así lo indica el Señor. Luego entraremos como habitualmente solemos hacer también de parte del Señor, compartir alguna cartilla, algún bosquejo bíblico, es parte de nuestro trabajo. Y estaremos hablando del juicio, una herramienta de Dios que fue usada a través de todas las edades y que va a ser usada nuevamente muy fuertemente por el Señor, y estaremos explicando de qué trata todo esto. Bien, mi querido hermano, aquellos que quieran escribir algo, lo pueden hacer. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, mandar sus saludos, decirnos desde dónde nos están sintonizando. Hacemos ya rápidamente una oración y entramos en esta temática tan importante, como les decía en la clase pasada, obviamente en la comunión que uno tiene con el Eterno. El Señor nos va hablando, nos va ministrando. En la clase pasada hablamos de las llagas y tenemos que hablar ahora del juicio. Lastimosamente, como la iglesia y como el pueblo y el mundo, en realidad mucha gente no se está despertando ni se quiere despertar, como las vírgenes insensatas. No le quedará otra forma al Eterno de hacer un juicio, que no es la condenación todavía, gracias a Dios, sino que será un sacudón fuerte para ver qué persona reacciona favorablemente a ese llamado del Señor para arrepentirse, para arreglar las cuentas con nuestro Señor Jesucristo, con Yeshua el Mesías. Saludamos a nuestra hermana María Fernández, de la ciudad de Buenos Aires, que el Eterno le bendiga muy ricamente. El pastor Tomasino, también en la ciudad de Las Piedras, que el Eterno bendiga al pueblo uruguayo también, siempre orando permanentemente, por lo menos de mi parte, donde también he sido misionero muy brevemente, pero el Señor me ha permitido amar a este pueblo. Ahí está entrando otro querido uruguayo, Robert Denis, que el Señor bendiga su vida, también su familia, en la ciudad de Montevideo. Sea el Shalom, la paz del Señor para todos ustedes. Oramos al Eterno. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias por una oportunidad más que tenemos de ministrar tu palabra. Queremos hacerlo en tu santo temor. Queremos hacerlo con un limpio corazón, queremos hacerlo con toda fidelidad, queremos hacerlo, Señor, sin tener ningún tipo de especulación dentro de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Yeshua queremos hacerlo porque tú nos has llamado, queremos hacerlo
Señor, porque te amamos y porque hemos entendido, Señor, lo que está sucediendo en este mundo. Hemos entendido cuál es el plan tuyo de salvación y no queremos que las almas se pierdan en la condenación, mas necesitan escuchar tu palabra y proceder a un genuino y verdadero arrepentimiento. Padre, te rogamos, te suplicamos que estés haciendo esa obra maravillosa en cada alma, en cada corazón. Hay mucha gente endurecida, hay mucha gente engañada, Señor. Hay congregaciones que están caminando por el camino ancho que va hacia la perdición, lastimosamente, Señor. Mas te pedimos que tú puedas usar esta transmisión, Señor, como una herramienta en tus manos para despertar, Señor, para mostrarnos nuestra condición y podernos humillar delante de tu presencia. Tú eres el soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores. Respondemos a ti, Señor. Queremos hacerlo desde ahora y para siempre, Señor. Siervo tuyo somos, siervos hasta el fin, Señor. En el nombre de Yeshua, gracias por haber pagado el precio para redimir nuestra alma. Señor, no nos alcanzaría la vida, Señor, Señor, para agradecerte, pero queremos hacerlo de esta manera, Señor, sirviéndote con ánimo pronto, con gozo, con alegría en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Yeshua decimos amén y amén al Señor. Bien, hermano, vaya abriendo su Biblia en Isaías capítulo 26, versículos 7 al 11. Mientras tanto, leerle brevemente algo que le va a dar una idea de lo que vamos a estar compartiendo. En la Biblia, el juicio de Dios no se presenta como un castigo, aunque obviamente tiene algo de castigo, sino como una herramienta restaurativa y correctiva que viene de parte del Señor. O sea, es un castigo correctivo. Los textos que vamos a estar viendo, que Dios los utiliza para instruir a la humanidad, corregir con amor y establecer el orden. Entonces, hermano, el juicio, que es la palabra mishpat en hebreo, que es una evaluación, un examen, que el Señor nos toma a través de una prueba que Él permite, que no la podemos elegir nosotros, obviamente, ¿verdad? Son cosas que el Señor permite muchas veces para acomodar nuestra vida, como estamos viendo en esta definición. Nos corrige con amor, pero es para establecer el orden divino. Es para establecer el orden espiritual que nosotros perdimos por rebelión, por desordenados, por soberbios, por arrogantes, por vanidosos, por estar detrás de la mentira, por seguir las obras de la carne, etcétera, etcétera. Isaías 26, versículo 7, es maravilloso lo que vamos a leer acá. El camino del justo es rectitud. O sea, no hay justo ni siquiera uno, pero está diciendo la Escritura que cuando uno conoce al Señor y se viste de lino fino, que son las acciones justas de los santos, obviamente somos llamados nuevamente a recuperar la justicia del Señor. Y el justo camina en rectitud. ¿Qué significa esto? Guardando la palabra del Señor. Dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Aún los justos, que no son perfectos, también van a atravesar alguna que otra prueba, porque el Señor nos quiere llevar de gloria en gloria, nos quiere llevar tal vez a otro nivel. Sabemos, vale la pena decirlo también en esta enseñanza, que la exigencia del Señor cada vez es mayor sobre cada uno de nosotros. Luego dice Isaías 26, versículo 8, también en el camino de tus juicios, oh Yahweh, te hemos esperado. Está hablando el profeta bajo la inspiración divina. Esto es algo que normalmente el creyente apóstata, el creyente carnal, el creyente tibio, ni siquiera lo quiere leer, ni siquiera quiere pensar en esto. Es una tortura, ¿verdad?, para muchos analizar este tipo de palabras. Pero acá dice, también en el camino de tus juicios, oh Yahweh, te hemos esperado. Como dice la palabra, recibiremos del Señor solamente todas las bendiciones materiales, y no recibiremos también la enseñanza, la instrucción correctiva que viene de parte del Señor. No solamente que Él te puede corregir con una palabra que hoy puedes entender
y tú reviertes la situación y dices gloria a Dios, aleluya, y está todo bien y no pasa nada, pero muchas veces el Señor permite situaciones porque nos ve que nosotros estamos en una actitud de obstinación, tercos, aunque seamos evangélicos cristianos o creyentes y nos congreguemos, estamos en una posición de cierta terquedad y el Señor sabe que algún tipo de situación va a lograr que tu corazón se compunja delante de Él. Ahí está nuestro querido hermano Ariel, o no sé si es Horacio, que el Señor les bendiga muy ricamente también, sea el shalom, la paz para todos ustedes. Sigamos leyendo Isaías 26:8. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, o sea, mientras tenga vida en esta tierra, te seguiré buscando, aunque vengan tus juicios, aunque vengan las pruebas, aunque vengan situaciones, yo sé que tú eres soberano, eres el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Como dice el pueblo de Israel, la parte religiosa que entiende estas cosas, porque no todos lo entienden, que todo es para bien, como dice Romanos capítulo 8, ¿no? Todo ayuda para bien para aquellos que amamos al Señor, porque luego que hay juicios, Isaías 26:9, tuyos en la tierra. ¿Qué es lo que hay en la tierra? Queridos creyentes, livianos, light, ¿qué es lo que hay en la tierra? No me hable de juicios. Saludamos a la hermana Karina Dávila, también del Uruguay. Señor bendiga nuestra querida República Oriental del Uruguay. ¿Qué es lo que hay en la tierra? Los creyentes livianos, todo va a ir bien como nosotros queremos humanamente en la carne. No va a ir todo tan bien como usted quiere. Va a ir bien en la forma que el Señor quiere. Entonces, hermano, esta es la palabra que he recibido de parte del Eterno. Hay naciones, hay aldeas, hay ciudades, hay familias, hay congregaciones que están a punto de ser juzgadas por el Señor para que no sean condenadas. Entiéndase esto de una vez por todas. Y de hecho la humanidad, y por no decir la iglesia que se ha prostituido, como ya hemos hablado recientemente, tiene que pasar por el juicio, porque si no van a seguir practicando el pecado y van a morir. El que practica el pecado le pertenece al diablo e irá con el diablo al lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda, en la condenación de la cual no se puede salir. Isaías 26:9, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo, habla en general, aprenden la justicia, tema temible para los creyentes de hoy en día. Queremos bendiciones, queremos autos, queremos, relojes de oro. ¿Para qué? Pero no queremos vestirnos de justicia. La novia se ha vestido de lino fino, la justicia. Hemos hablado infinidad de veces esto. Los sacerdotes no podían entrar incorrectamente al lugar santo, al lugar santísimo. Tenían que estar vestidos correctamente para agradar al Señor, para encontrarse con el Señor, el Dios tres veces santo. Pero luego mire lo que habla el versículo 10, Isaías 26:10, se mostrará piedad al malvado. Esto ya lo hemos leído recientemente, pero hay que volver a pasar por un texto que realmente te pone los pelos de punta, y no aprenderá justicia. O sea, mi querido hermano, hay mucha gente no queriendo aprender la justicia, no queriendo vestirse de justicia. Y si usted no se viste de justicia, no puede ser la novia del Cordero. Si usted no aprende nuevamente el camino de la justicia, que lo abandonamos, toda la raza humana obviamente lo abandonó. Saludamos a nuestro querido hermano Dani también en Buenos Aires. El Señor te bendiga muy, muy ricamente. ¿Qué estamos enseñando ahora con estos textos? ¿Qué enseña la Torá? El camino de la justicia. Tenemos que volver a recuperar la imagen y semejanza del Señor. El Señor no se va a casar con una ramera, el Señor se va a casar con una novia que está practicando las acciones justas de los santos. Pero Isaías 26:10 nos dice que a pesar de que en Yeshua el Mesías se nos está mostrando piedad, la gente quiere seguir por el camino de la perversidad. Y no estoy hablando solamente del mundo,
Como hablé ayer en una pequeña reunión, la perversidad entró dentro de las congregaciones, y que no se le erice la piel, ¿verdad? Hay violadores dentro de las congregaciones, hay morales terribles dentro de las congregaciones que vienen disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces. Entonces, hermano, yo no puedo ver. Mi termómetro, por decirlo de una manera, o mi regla de medir es la misma Torá, la palabra del Señor, el Evangelio del Reino. Cuando usted comienza a hablar de santidad, comienza a hablar de justicia, comienza a hablar que hay que despojarse del pecado y que nos tenemos que arrepentir genuinamente, ¿verdad? Y que tenemos que servir al Señor con toda fidelidad y dejar que Él nos transforme. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Con qué nos encontramos? Que los pastores que dicen ser pastores y los hermanos que dicen ser hermanos son los primeros que se enojan. Pero hermano, usted sabe hacia dónde vamos. Vamos a la nueva Jerusalén, al trono del Señor. Ya lo vamos a dar si hay tiempo más adelante. El trono del Señor está cimentado, está basado en su trono, es un trono de juicio y de justicia. Entonces, hermano, dice Isaías 26, 7 al 11, estamos leyendo, sobre todo el 9 y el 10, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, bueno, algunos moradores aprenden justicia, pero aquellos que quieren seguir siendo malvados o impíos, no aprenden la justicia y se perderán. Como termina diciendo el libro de Apocalipsis, que es santo, santifíquese todavía, el que es justo, practique la justicia todavía, y aquel que quiera ser inmundo, porque así tomó esa decisión, sea inmundo todavía, pero el juicio de Dios va a caer sobre cada uno. Los justos recibirán la recompensa, los que se santifican recibirán recompensa, y aquellos que quieren seguir practicando el pecado también recibirán otro tipo de recompensa. Isaías 26, 11, Yahweh, tu mano está alzada, pero ellos no ven o no lo quieren ver. Verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Entonces, amigo hermano, claro, ¿no? La gente, cuando caiga el juicio de Dios, o mejor dicho, algo mucho más fuerte todavía, estén yendo directamente a las profundidades mismo de la condenación, ahí van a querer arrepentirse. Hoy es el día de la salvación. Saludamos a nuestro querido hermano Ezequiel Gauna, Graciela Arriola, que están allí la madre y el hijo juntos. El Señor les bendiga en Buenos Aires. Tu mano está alzada y nadie lo va a detener. El juicio de Dios, la evaluación de Dios, el examen de Dios va a caer sobre los justos, con bastante misericordia, por supuesto, ¿verdad? También sobre los impíos. Todos vamos a tener que pasar diferentes evaluaciones aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que aprendamos la justicia del Señor. Vamos ahora al libro de Levítico 26, poco leído, poco escuchado, temible para las congregaciones. ¿Por qué? Porque está en el libro de Levítico, porque es parte de la Torá, que algunos creen que ya hay que tirarla al tacho de basura, nada más lejos de la realidad. Levítico 26, 14, y vamos a leer bastante, porque acá habla de las consecuencias de la desobediencia. Y vemos que este libro fue escrito bajo la inspiración divina a través de Moisés, es parte del canon de la Torá, de los 5 libros de la ley, Levítico 26, 14, y tiene mucho que ver con lo que ya veníamos hablando, ¿verdad? Levítico 26, 14, pero si no me oyen, Shema, oír con atención para practicar la palabra de Dios. Venimos hablando de esto con otros grupos. Qué tremendo, mi querido hermano, cómo el pueblo del Señor no quiere escuchar con atención. Quiere manipular la palabra del Señor, quiere sacar, quiere poner, quiere entender como le conviene, pero si no me oyen y ni hacen todos estos mis mandamientos, y si desdeñan, que significa si menosprecian mis decretos y vuestra alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Levítico 26, 16, abra su Biblia, dice allí, yo también haré con vosotros esto. Marque lo que acabamos de leer. Porque muchos dicen, no, pero el Señor no es capaz de mandar juicios muy severos, muy fuertes. Vamos a leer. Vamos a ver si el Señor es capaz o no es capaz. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre ustedes terror en la forma que el Señor quiera.
Terror puede ser un terremoto, como estamos escuchando. Terror puede ser inundaciones, pueden ser lluvias copiosas, puede ser la guerra, puede ser las plagas, puede ser las enfermedades, en la forma que el Señor lo determine y a través de quien lo determine, no importa, y usted me entiende lo que estoy diciendo. Enviaré sobre ustedes extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Esto no es el diablo. Este es el juicio de Yahweh que se lo está diciendo esta amonestación a su propio pueblo para que tenga en cuenta estas cosas y no se quejen más adelante. Y de hecho, aún teniendo la ley enfrente de sus propios ojos, el pueblo de Israel hizo en muchas oportunidades lo que se le dio la gana y así tuvieron que pagar, obviamente, el precio del castigo correctivo de parte del Señor. Y sembrarán en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Eso pasó con Babilonia, los persas, los romanos, etcétera, etcétera. Verso 17, pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de vuestros enemigos, y los que los aborrecen se van a enseñorear de ustedes y huirán sin que haya quien los persiga. Y llegamos al verso 18, y si aún con estas cosas no me oyen, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. ¿Quién es el que está hablando acá, hermano? Recibimos ese amén del pastor Julio. ¿Quién es el que está hablando acá? Es Yahweh, el gran yo soy. Él está diciendo, nuestro Abba Padre, que Él va a quebrantar, como ahora leemos en el verso 19, la soberbia de su pueblo, porque un pueblo que no está dispuesto a oír y obedecer los mandamientos del Señor, déjeme decirle con toda claridad, no hay que ser muy inteligente para interpretar esto, es un pueblo obviamente soberbio, es un pueblo altanero. Es un pueblo que se cree que está por encima del Señor y nadie puede estar obviamente por encima del Señor. Verso 19, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto. Eso pasó en el pasado, en la historia del pueblo de Israel y está pasando hoy en día. Naciones, pueblos, ciudades, familias, aún congregaciones, donde no está la protección del Señor ni la bendición del Señor, porque no nos queremos someter a su autoridad. Dice, los árboles de la tierra no darán su fruto. Verso 21, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieras oír, repite el Señor, yo añadiré sobre ustedes 7 veces más plagas según vuestros pecados. Hermano, el pecado tiene que ser corregido. Qué bueno, como dice la Escritura, ayer leíamos Mateo 18, si tu hermano peca, tú le hablas y si él te escucha, listo, se solucionó el problema de una manera práctica, sencilla. Esa persona fue humilde, le hablaste una vez, se arrepintió, entonces el Señor obviamente es muy tierno, muy compasivo, muy misericordioso, pero luego dice, si no te oye, ve con otra persona más, con 2 personas más, y si te oye has ganado a tu hermano, y si no te oye, ve a los ancianos de la iglesia, y si no oye a los ancianos de la iglesia, a las autoridades espirituales, hay que tenerlo por publicano y por gentil, excomulgarlo por un tiempo, va a ser zarandeado por Satanás, para que pueda doblegarse su corazón delante del Señor. Levítico 26 es un capítulo, yo sé, con mucho filo, muy fuerte, muy exhortativo, pero por algo el Eterno lo escribió y nos lo entregó por medio de Moisés, porque sabía no solamente de la dureza del mundo, sino también de la dureza dentro de las congregaciones, y la herramienta, como estamos hablando en esta noche, poderosa del Señor para quebrantar esa dureza será el juicio. ¿En qué forma? No lo sé. Yo estoy hablando a un nivel muy general. No conozco tu vida, no sé lo que está pasando en tu ciudad, no sé lo que está pasando en tu familia, pero te advierto de parte del Señor, por medio de la palabra, por medio de una dirección específica que el Señor me ha dado en estos últimos días, ¿verdad? En oración, porque uno primero está orando, recibe del Señor y luego se pone a investigar, se pone a escudriñar la Escritura, que esto ya está pasando y va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque no se está queriendo oír con atención. Nos congregamos como si fuera, no sé,
un lugar de turismo, como si fuera, no sé, el shopping, el Cinemark, ¿verdad? No, nos congregamos, hermanos, para aprender el camino de la justicia. Fuimos perdonados, fuimos justificados, pero ahora el Señor quiere vestirte de justicia, porque si no te vistes de justicia, no puedes entrar al reino del Señor, no puedes ser siervo del Señor. Vuelvo a repetir, los sacerdotes de Leví no podían entrar en bermudas al lugar santo o al lugar santísimo. Y aunque entraran con las vestiduras que el Señor obviamente había mandado, y se mandaban una macanada de fornicaciones, de robo, iban a morir igual, ¿no? Porque los hijos de Elí, en apariencia, ¿no? Esto también vale la pena decirlo, entraban con las vestiduras por fuera, pero lo importante son las vestiduras del alma. Nuestro respeto, nuestra reverencia que tenemos que tener al Señor todos los días de nuestra vida. Levítico 26, 24, ¿verdad? O el 23 de vuelta leemos: si con estas cosas no fueren corregidos, sino que anduvieran conmigo en oposición, yo también procederé en contra de ustedes y los heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Saludamos a la hermana Petrona también, que se está conectando con nosotros, el Señor le bendiga. Verso 25, traeré sobre ustedes espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscan refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre ustedes y serán entregados en manos del enemigo. Esto pasó en el pasado, obviamente, ya lo hemos analizado y sigue sucediendo, hermano. En la carta de Pedro dice: el juicio comenzará en primer lugar por la casa de Dios. Usted no corrige a su vecino, usted corrige en primer lugar a su hijo. No, digo esto porque muchos padres son mandados a hacer para corregir al vecino del frente, al hijo del hermano, ¿verdad? Corrija a tu hijo primero. Y eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Va a corregir a su pueblo, porque si no corrige a su pueblo, no se va a levantar el testimonio de él como él quiere. Estamos dando un mal testimonio. Amén. Saludamos a la hermana Petrona, hermana Nélida, también sea el shalom, la paz del Señor. Es inevitable, sea que a los evangélicos les guste o no les guste el mensaje que estoy trayendo, lo que dice la palabra, que si lo quiere o no lo quiere. Todos hemos pasado por algún juicio, yo también he pasado por algún juicio para aprender el camino de la justicia. No hay quien no pase por algún juicio, que en hebreo, repito, por aquellos que van entrando, mishpat significa examen, evaluación. A veces vienen pruebas muy fuertes, como la que pasó Abraham con el tema de su hijo Isaac, ¿verdad? Pruebas muy grandes que pasó Moisés, que pasó el rey David, ¿verdad? Que pasó el apóstol Pablo. Son exámenes muy fuertes donde somos purificados, somos limpiados, para tener más del Señor en nuestras vidas, porque el Señor, el anhelo de Él es llenarnos completamente. Saludamos a nuestro querido hermano Juan en la ciudad de Pirané, en Formosa. Shalom, shalom, la paz del Señor. Levítico capítulo 26, verso 29, y comerán la carne de vuestros hijos. Comerán la carne de vuestros hijos. Un ratito que me acomodo. Y comerán la carne de vuestras hijas. Esto sucedió, mi querido hermano, en la historia de Israel, tanto con Babilonia como con Roma, ¿verdad? Y uno dice cómo estas cosas pueden suceder. Lo he enseñado recientemente. Uno dice, claro, yo lo digo con mucho temor, ¿no? Uno dice, no, prefiero morir yo antes que comer la carne de mis hijos, ¿no? Pero vemos que el pueblo de Israel, en medio del juicio severo que vino por su propia desobediencia, por su propia arrogancia, por no escuchar la voz del Señor, en esa desesperación, porque sabemos que Babilonia y Roma sitiaban la ciudad y no te entraba una gota de agua y no te entraba ni un gramo de alimento. Y uno dice, bueno, prefiero que me lleve el Eterno, me muero acá deshidratado, pero vemos que se cumplió esta palabra, donde lastimosamente se comieron la carne de sus hijos. Qué fuerte fue el juicio del Señor, pero ese juicio fuerte también tiene que ver con la gran abundancia, por decirlo de una manera, de su desobediencia. A mayor desobediencia, mayor juicio.
No provoque al Señor, no provoquemos al Señor, no nos sigamos oponiendo, porque van a venir 7 veces más, y 7 veces más, y 7 veces más. Y el Señor es perfecto, el Señor es sabio, y al Señor no le tiembla el pulso para juzgar al mundo y para juzgar al pueblo con el objetivo de que la justicia del Señor sea respetada y reverenciada de una vez por todas por nuestros corazones. Levítico 26:30, destruiré vuestros lugares altos. Obviamente había idolatría, había profanación, había abominaciones, había inmoralidad de todo tipo. Derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y mi alma, ahí está hablando del Eterno, mi alma los va a abominar. Qué triste es llegar a esa situación. Pero ¿por qué se llega a esa situación? ¿Y por qué se va a volver a llegar a esa situación en muchos casos? Porque hoy nos encontramos con un pueblo, como dice Isaías y lo repite Pablo en Romanos, un pueblo contradictor. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vuelvo a repetir, no está hablando de los brujos, no está hablando de los umbandas, está hablando de su propio pueblo, Israel, y está hablando de hoy de la iglesia, mi querido hermano. Y lo vemos, lo hemos dicho una y otra vez, una de las grandes señales que se está cumpliendo y nosotros rogamos no ser parte de ese grupo es la apostasía. Cada vez más apóstatas, cada vez más apóstatas, cada vez más gente prostituida, cada vez más predicando el evangelio prostituido, ¿verdad? El evangelio diferente, el evangelio extraño. Entonces, obviamente, el alma de Yahweh, de Yeshua, nos va a abominar, como dice acá la Escritura. Verso 31, haré desierta vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios, hablando del templo, que también iba a ser destruido, y no leeré la fragancia de vuestro suave perfume, asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Seguimos leyendo porque Levítico 26 es muy importante. Y a ustedes los esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta, vuestras ciudades. Sabemos que Israel tuvo varias épocas, ¿no? 70 años con el tema de Jeremías, pero después con Roma 1900 años, amén, gloria a Dios, seguimos recibiendo. Entonces, hermano, ya que tenemos gente acá que conozco, que amo, que son el remanente, yo sé, ¿qué va a pasar con Uruguay? Como hablé con el pastor Tomasino, con Robert. ¿Qué va a pasar con la Argentina? ¿Qué va a pasar acá en Paraguay? Es muy grande la apostasía acá en Paraguay. Es muy grande la apostasía también, hermano. Entonces creemos, no nos va a pasar nada, todavía estamos con vida. Mira, el terremoto fue ahí en Venezuela, en Filipinas. Mi hermano, cuando el Eterno lo decida, puede venir algo grande. Y va a venir algo grande de parte del Señor, juicio grande. ¿Por qué? Porque la gente sigue la vanidad, la gente es todo lo material, y la preocupación, y la ansiedad, y el afán, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor nos habló, que está escrita en la palabra, es que el juicio va a venir sobre todo para el pueblo del Señor, porque están afanados. Hermano, acá vos hablas con uno y con otro, no, hoy no puedo, hoy no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para meditar en el Señor, no tengo tiempo para ir a servir un poco al Señor. ¿Qué es lo que espera? Que nuestro Padre Celestial salte en una pata, pero usted tiene tiempo para el asado, para los cumpleaños, para todas las festicholas, ¿verdad? Para todo lo que le agrada a su carne, porque eso es lo que está pasando realmente. Eso es lo que está pasando, que el mundo entró en la iglesia, o la iglesia se fue al mundo, como lo prefiera, mi querido hermano. Y esto fue lo que le pasó a Israel. ¿Por qué vino toda esta clase de castigo? Porque se enamoraron de la cultura babilónica, los helenistas, la cultura griega, la cultura romana, y hoy las iglesias también, viste, esas iglesias me agradan, ¿verdad? Porque hay mucha seducción en la música, en la ropa, ¿verdad? Ese es mi estilo, ¿verdad? Esa iglesia me gusta, ¿verdad? No donde hay mucha exhortación, amén, gloria a tu nombre, Padre, seguimos recibiendo. Levítico 26, mi querido hermano, no respetaron los días de reposo, etc. Vamos resumiendo un poco más, verso 38, y perecerán entre las naciones y la tierra de vuestros
enemigos la consumirá completamente. Poco más abajo, para ir apresurando, verso 41, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Yo, hermano, estoy trayendo esto como una advertencia para que muchos de nosotros no lleguemos a esto, a este nivel por lo menos. ¿Cuánta gente, hermano, teniendo que reconocer su pecado cuando ya está en un hospital? Cuando ya está con el último aliento. ¿Por qué no nos humillamos ahora? ¿Por qué no nos arrepentimos ahora? ¿Por qué no regresamos al Señor ahora? Dice entonces, y algunos ni con esto, lastimosamente, ¿verdad? Pero muchas veces tiene que venir una tras otra, ¿verdad? Para que reconozcamos nuestro pecado. Verso 42, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Verso 43, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, que eso sucedió en los días de Babilonia, por ejemplo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades. Hermano, ¿usted piensa que puede pecar y hacer lo que se le da la gana y que ningún látigo, ningún azote del Señor va a venir sobre su vida? Si usted no quiere eso, pórtese bien, ¿no? Para que me entienda en un lenguaje sencillo. No queremos conocer el carácter del Dios de Israel. Siempre muchos engañando y mintiendo, Dios es bueno, Dios es amoroso. Sí, claro que sí, es muy misericordioso. Pero no queremos ver la otra faceta del Dios de Israel. Que el Eterno nos guarde y nos desviamos del camino correcto. Que el Señor nos haga volver, querido Pastor Miguel. Versículo 43. Entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Hermano, como alguien que enseña la palabra, yo lo veo, hermano, los que dicen ser tan espirituales, tan creyentes, tan ungidísimos, con la apostolitis, le traes este capítulo y ya te cerraron la puerta. Tienen fastidio de la palabra del Señor. Como hemos leído, mi hermano, en el libro de Jeremías, se avergüenzan de la palabra, no aman la palabra del Señor. Levítico 26, 44, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé. Ahí vemos la misericordia del Señor sobre aquel remanente que logre volverse al Eterno después de semejantes castigos, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Yahweh. O sea, muchos van a caer, pero también nos está diciendo la palabra que en medio de este juicio, algunos querrán regresar al camino del Señor. Vamos a ver entonces, hermano, 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 12 al 14. A muchos le puede asombrar esta palabra, pero yo quiero que usted vea en las Sagradas Escrituras que el Señor siempre advirtió a los reyes, a los sacerdotes, que si no hacían lo correcto, el juicio, el examen, la disciplina de parte del Señor iba a venir. Querido hermano Juan, amén, dejamos que el desgano tome ventaja en nuestras vidas, así mismo, querido hermano, y después nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? Exactamente, bien claro, gracias, querido hermano, por compartir. 2 Samuel 7, 12 al 14, el Eterno le habla a David y le dice lo siguiente: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, obviamente a Salomón, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y sobre todo, lo que quiero que vea ahora en el verso 14, yo le seré a él por padre y él me será por hijo, que es lo que nosotros también pretendemos, amén. Pero luego, hermano, hay que leer, amén, recibimos amén de la hermana Marcela, bienvenida también. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres,
porque sobre Salomón también vino una disciplina muy fuerte por su apostasía tan grande, y con azotes de los hijos de los hombres, porque se levantó Jeroboam contra él, y hubo una edomita también, eso ya lo vamos a ver en breve en la palabra del Señor. No queremos ir rápido, si es necesario lo veremos en 2 sesiones, esto que estamos viendo hoy. Entonces, hermano, tenemos un Padre. Hebreos capítulo 12, no lo busque ahora, dice que nuestro Padre nos disciplina para que seamos partícipes de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Claro, hoy la idea de los padres psicológicamente ha cambiado, no lo toques, ¿no? Y los hijos van a las autoridades y te meten a vos preso, y a tu hijo que es un rebelde lo dejan libre porque se está trastocando absolutamente todo. Hay infinidad de versículos, hermano, donde hay un creyente, un cristiano que me diga, no, pero Pastor Chimeles, usted está asustando a la gente, pero que está plagada la Biblia que te dice que hay una advertencia, que si hicieres lo malo, obviamente el Señor en primera instancia te va a llamar la atención, como dije en Mateo 18, te va a llamar una vez, te va a llamar con 2 testigos, con 3 testigos, con la iglesia, pero obviamente si seguís siendo una persona completamente obstinada, como pasó por ejemplo también con la vida del rey Saúl, el Señor te castigará con vara, pero no para ser condenado, sino para salvarte. Uno quiere creer que los castigos que usted le dio bajo la guía del Señor a sus hijos van a producir algo para bien en la vida de sus hijos. Y si no lo quieren recibir, lastimosamente será para mal de ellos. Entendamos esto, a ver, ¿por qué dijo esto el Espíritu del Señor en 2 de Samuel? Vamos ahora a 1 de Reyes capítulo 11. Porque el Señor ya sabía que Salomón se iba a desviar. Y Salomón, que empezó muy bien, como todos sabemos, llegó a tener un corazón terriblemente apóstata. Fue uno de los grandes apóstatas de los reyes de Israel. Bendito sea el Señor, que logró volver al Eterno, igual que el rey David. No así Saúl, no así otros reyes, pero el rey Salomón estuvo mucho tiempo en una condición de apostasía total. Nuestro hermano Robert también comparte, si no oyes, si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, amén. Es un texto maravilloso que solemos leer, querido hermano, en Malaquías 2 exactamente. Si no decides dar de corazón gloria a mi nombre, ha dicho Yahweh de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré vuestras bendiciones. Aún las he maldecido porque no han decidido de corazón. Otro texto más, gracias, querido hermano Robert, lo hemos compartido recientemente también en un estudio. Se da cuenta, tenemos que aprender a temer delante del Señor. No podemos vivir de cualquier manera y pretender que nada nos acontezca o que terminemos felizmente en el reino de los cielos. No, porque la Biblia dice que el Señor va a separar a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Primera Reyes 11:1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no se llegarán a ellas. Él lo sabía muy bien, él había escuchado la Torá, él mismo como rey tenía que hacer una copia de la Torá, pero de repente todo eso lo abandonó, todo eso lo dejó para seguir el camino de la carnalidad, del paganismo. Primera Reyes 11:2, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor erótico, obviamente. Tuvo esposas, tuvo concubinas. La Biblia dice marido de una sola mujer. Entonces, hermano, el que esté firme, mire que no caiga. Pero el reino de Israel se dividió. Vinieron consecuencias nefastas, tremendas, sobre el reino de Israel, por responsabilidad propia del rey Salomón, que ahora no voy a entrar en detalle, lo hemos visto en el tema de la marca de la bestia. Él también, obviamente, se entregó a la marca de la bestia, que es el 666, no obedeciendo al Señor, entregándose también a la vanidad, entregándose al materialismo. Él era un rey que tenía que gobernar con justicia, de acuerdo a la Torá, al pueblo de Israel, pero quiso ser como las naciones también, y comenzó a comercializar algo que a él no le correspondía, no le competía.
Primera Reyes 11:3, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. La palabra acá en hebreo desviar significa lo pervirtieron, lo apartaron, lo torcieron, se adherió, o sea, se pegó su alma al paganismo, se pegó su alma a las abominaciones que obviamente el Señor no soportaba. Sin embargo, Salomón siguió ese camino de las abominaciones. Verso 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, otra vez repite, inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Dios como el corazón de su padre David. Verso 5, porque Salomón siguió a Astarot, la diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo. ¿Qué leíamos en 2 de Samuel 7:14? Le avisó el Eterno a David, el padre de Salomón, si él hiciera el mal, yo le castigaré con vara de hombre. Y usted puede decir, no lo toques a mi hijo. El Señor te va a decir, correte de acá, mujer. No lo toques. Bueno, usted puede clamar un tiempo. Y si esa persona se vuelve cuanto antes al Señor, yo creo que habrá bastante misericordia del Señor. Pero hermano, hay cosas que nosotros no podemos meternos. Obviamente, ¿qué padre no va a sufrir por su hijo? Pero es evidente. Pero ¿qué culpa tenemos, hermanos, si nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros parientes o nuestra familia, como recién compartía el hermano Robert, no decidieron de corazón dar gloria al nombre del Señor? Que dejando de lado, hermano, seamos sensatos con lo que dice la palabra, que dejando de lado nuestras emociones y nuestros sentimientos que generalmente nos confunden, si comprendemos lo que dice la palabra del Señor, hasta a veces tenemos que entender que un juicio, que una disciplina de esta magnitud puede traer la salvación del alma, mientras que usted puede decir, no lo toque, pero esa persona nunca va a entender lo malo que está haciendo, va a seguir practicando el pecado, se convierte en un hijo del diablo, si no se arrepiente a tiempo y no arregla las cuentas con el Señor, como dice Isaías capítulo 1, va a ser condenado. Entonces, ¿qué es lo que preferimos? Yo le voy a decir lo que yo prefiero en base a la palabra, porque no quiero hablar por mi propia cuenta, no me corresponde tampoco. Estoy acá para enseñar la palabra y someterme a la palabra como cualquiera de ustedes. Yo lo que prefiero, hermano, y es algo que he aprendido con el Señor hace bastante tiempo, o sea, y más uno que está en el tema de la enseñanza exhortativa, lo que yo quiero es que los creyentes escuchen la voz del Señor y la obedezcan de una vez por todas, y dejen de dar vuelta en el desierto, que mañana, que la semana que viene, que el mes que viene, que el año entrante, que dentro de 20 años, que de 40 años como el pueblo de Israel vas a seguir dando vuelta en el desierto. Y no podemos jugar. A ver, yo he visto la misericordia del Señor. Hay muchos que me dicen, no, pero en el lecho de muerte, en el último minuto, y te la creo porque yo la he visto. Y alabo el nombre del Señor de que estas cosas sucedan, pero no sucede con todos. No podemos estar jugando a la ruleta rusa, como ayer hablaba en el libro de Isaías, a la mesa de la fortuna. No, voy a seguir así, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y resulta que al final no te salvas. Resulta que al final el Señor mide tu corazón, pesa tu corazón y dice, hay que cortarlo definitivamente. Entonces, hermano, estamos viendo que Salomón entró en una apostasía terrible y que el Señor le había advertido a David, y David era otro de los que había pasado el juicio de Dios, se olvida. Cometió el adulterio, el censo que hizo en desobediencia, aquel ángel que aparece sobre Jerusalén matando a miles de personas, es David clamando diciendo, mátame a mí, ¿por qué estás matando a todas estas personas? Que el pecado trae consecuencias. Y qué bueno que David se arrepintió, pero hubo consecuencias por su adulterio, por sus malas decisiones. Entonces los creyentólogos de ahora no me vengan con que Dios ya no hace juicio, que Dios es un Padre amoroso, ¿verdad? Que sí, aunque Él vea el pecado, Él soporta mucho, por supuesto que sí, soporta mucho porque Él no quiere la muerte del impío, pero no lo pruebe al Señor. No pase la línea, mi querido hermano, porque será
tal vez el final de su vida, de su familia. Saludamos a Rubén Monzón, Fausto Saya, que estás ahí, mandame un saludo, que el Señor te bendiga. Gloria a Dios, Él sabe por qué. Primera Reyes 11:6. ¿Qué pasó con Salomón? Supuestamente el rey más sabio, empezó bien en el espíritu, pero hizo lo malo, hizo lo recontra malo. Lo recontra malo. Fornicación, adulterio, idolatría, permitió que sus mujeres entregaran niños en los altares que tenían que ser muertos, porque era el pedido de esos dioses. Recontra pecado, hermano. Sigamos viendo 1 Reyes 11:7. Entonces edificó Salomón un lugar alto para Quemos. O sea, él estuvo mucho tiempo desviado, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén. ¿Se imagina esto, hermano? Bendiciones, querido hermano Rubén. Shalom, shalom. Pagó las consecuencias, hermano. El reino se desintegró. Después el reino del norte desapareció hasta el día de hoy por Asiria. El reino de Judá, el reino del sur, también fue arrancado por mucho tiempo. Este Israel que vemos todavía, por el cual amamos y está morando, todavía no está cumpliendo debidamente las ordenanzas del Señor. Hay un remanente, muchos recibiendo a Yeshua, pero no son todos. ¿Qué más dice 1 Reyes 11:7, verdad? Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Verso 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, y se enojó Yahweh contra Salomón. Claro que se enoja Yahweh. Y se enoja con ira, y manda ejércitos, o manda cuestiones a nivel digamos de juicios, utilizando la naturaleza o alguna cuestión particular que permite en tu vida, tocando tu matrimonio, tocando la vida de tus hijos, tocando la economía, tocando la salud, no lo sé. A ver, Yahweh, quiero aclararle, no está con la espada entre los dientes a ver a quién puedo matar. No, obviamente Él nos ama. Pero lo que quiero decirle, hermano, es que nosotros le damos mucho lugar al pecado. Le damos lugar a la rebelión. Y mucho más con las congregaciones apóstatas que hay hoy en día, donde hay pastores que inclusive te incitan a pecar y que te dicen que está todo bien, y eso es peor todavía. Y eso es peor todavía. Eso va a traer mucho más el juicio del Señor en primer lugar por la casa de Dios. Dice 1 Reyes capítulo 11, verso 9, se enojó Yahweh contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor. ¿Y qué dice Proverbios? Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué dice el verso 9? Se le había aparecido 2 veces, pero de una forma que por ahí ni a nosotros se nos apareció. Y aún con eso apostató. Qué malvado y perverso es el corazón del hombre, qué ingrato, qué desagradecido, qué desleal, qué infiel llegamos a ser. Dios te toca, Dios te bendice, ¿verdad? Dios te pone en el sillón del reino de Israel, Dios te unge como pastor, te da dones, te da talento, te muestra su benevolencia, pero después se te ensancha el corazón, caes en la soberbia, comenzás a creerte un Dios y a decir esto lo vamos a hacer así y esto lo vamos a hacer así, y comenzás a trastocar la palabra del Señor y usted espera que el Señor desde el trono le va a aplaudir. No, vara va a venir. Obviamente que tiene que venir la vara para que no nos perdamos, hermano. Los soberbios van a ser abatidos. Los soberbios van a ser humillados. Mas el que se humilla ahora escuchando la palabra del Señor, como dice la carta de Santiago, recibirá la gracia del Señor. Dice 1 Reyes 11:10, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a los dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. No lo guardó. Qué tremendo. Él tomó su decisión. Y Yahweh dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo que era Jeroboam. Lea todo el capítulo, yo no lo quiero leer porque es muy extenso. Ahí aparece otro enemigo en vida de Salomón, que era un edomita. Había un edomita y Jeroboam que lo volvieron loco a Salomón.
Y después él murió y el reino se dividió y de los hijos de Salomón, de los tantos que tuvo, comenzó a reinar Roboam, que era más perverso que él para colmo. Qué tremendo, mi querido hermano. Y también vino juicio, obviamente, sobre Roboam y sobre otros reyes de Israel que tenían la costumbre más bien de desacatar las ordenanzas del Señor. Y si el Señor hizo eso en el pasado, trayendo esto a nuestros días, ¿usted piensa que no lo va a hacer con los pastores? Con mucho respeto, hermano, con mucho respeto, no me creo más que ninguno, soy lo que soy en el Señor, como dijo Pablo, pero habla a los consiervos y es para todos en realidad y para mí mismo. ¿Qué están jugando a ser pastor? Están jugando a ser pastor. Ay, viste, tengo el título, me recibí. Amén, amén, reciba esa palabra. Hermano, no juguemos a ser pastor. Es algo muy, muy delicado, hermano. Yo no digo que seamos perfectos, pero tenemos que ir camino hacia esa perfección. Y lo primero que tenemos que entender es que tengo que ser un ejemplo, que tengo que ser irreprensible, que si cometo un error me tengo que humillar, lo tengo que reconocer, tengo que rectificar, aunque ya para ser un pastor uno ya tiene que tener por lo menos una base espiritual. Marido de una sola mujer, no codicioso, no desordenado, etcétera, etcétera. Yo veo gente jugando a ser pastor. Y la primera responsabilidad no solamente de un pastor, ¿verdad? De un evangelista, de un maestro, es decir la verdad, enseñar la verdad, viviendo esa verdad. Por eso le digo, hermano, que el juicio ya está cayendo sobre las congregaciones. Algunos dirán, qué fuerte, recibimos a ver del pastor Tomasino, del hermano Miguel también, son pastores. Entonces, mi querido hermano, claro, no queremos predicar. A mí también me tiemblan las rodillas de predicar la integridad de un ministro, pero ¿qué voy a hacer? No voy a predicar más nada, no, esto no va, esto es muy fuerte. Por eso vemos a los pastorcitos, lo digo cariñosamente, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, hablando de bueyes perdidos, ¿verdad? Porque no quieren ellos mismos ser confrontados con la palabra del Señor y no quieren confrontar a otro, entonces que siga el baile nomás. Pero hermano, la palabra del Señor es compromiso para usted, para mí, para Israel, para los gentiles que están siendo injertados, para el Israel de Dios. No podemos evadir el plan del Señor. Bien, hermano, Job 33, vamos más o menos hasta 9 y 20. Gloria al Señor. Imagino que no estará ansioso por el partido, ¿no? Deja el mundial de lado un poco. Job capítulo 33, para eso viste el mundial, el primer partido, el segundo partido, el tercer partido, el cuarto, y no podés soportar 1 hora y media de predicación, qué mal que estás entonces, hermanito. Job 33, 14, gloria a Dios. Job viene muy afilado, hermano, otro libro, que ole, en la iglesia, este libro tampoco es muy querido. Leíamos en Primera Reyes que Salomón tuvo 2 encuentros tremendos con el Dios de Israel. ¿Qué dice Job 33, 14? Vamos a estudiar, vamos a masticar, a rumiar la palabra. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿No le pasó esto a Salomón, según estamos leyendo? Yo creo que somos muy bendecidos. El Señor nos ha hablado en muchas oportunidades. No sé si en la magnitud de Salomón, no lo sé. Tengo el privilegio de que el Señor, a su manera, se haga entender conmigo. Vamos a tener que dar cuenta de todo esto, hermano. Pero dice que el hombre no entiende, el hombre no quiere comprender. Le pasó a Salomón, le pasó a Adán. Le pasó a Adán, le pasó a Cam. Le pasó a Coré, le pasó a los hijos de Elí, le pasó a los hijos de Aarón, le pasó a Judas Iscariote, etcétera, etcétera. Dice, por sueño, visión nocturna, mucha gente ha tenido esto. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, pero aún así queremos hacer lo que se nos da la gana. Qué misericordia si el Señor te habló directamente, si te trajo un sueño, si te trajo una visión, si te trae todos los días la palabra del Señor, que es una bendición para nosotros tener la revelación divina, el canon terminado.
Job 33, 17, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. O sea, primero el Señor te habla, después viene el juicio. Primero el Señor te habla para apartar al hombre de qué obra está hablando acá, de la obra perversa que estás haciendo como pastor, como evangelista, como supuesto creyente, como empleado, como madre, como padre, como hijo, como hija, etcétera, etcétera. ¿Cuánto nos ama el Señor? Segunda de Crónicas 7:13, pacto con Dios, amén, con Salomón, sí Señor. Gloria a Dios, si el hombre se humillare, amén. Y menos mal que Salomón se humilló a tiempo, pero hubo consecuencias tremendas. Lo tomamos también, gracias Pastor Tomasino. Y de esto nos está hablando el Señor, ¿verdad? De que nos humillemos para que el juicio en todo caso no llegue a nuestra vida o sea retirado de nuestras vidas. Entonces, hermano, yo lo he vivido con muchas personas que nos amamos, que hoy estamos juntos. Uno como pastor, como maestro de la palabra, ha tenido que insistir por años, gente un poco rebelde. El Señor te quiere usar, no es el capricho de uno, es que el Señor te quiere usar en el ministerio para apartar de la vida de tu hermano y de tu hermana la soberbia, porque el hombre que siga la soberbia va a caer como Lucifer, va a ser condenado como Lucifer. Verso 18, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca con la espada. O sea, si tú sigues en el camino de la soberbia, algo te puede acontecer. Y no solamente que el Señor te puede cortar en esta vida, sino que al ser cortado de esta vida y no tener al Señor realmente anclado en tu alma, te perderás. Verso 19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Dios nos libre, hermano. No estoy trayendo esto para que esto te acontezca. Y qué lindo lo que comparte el pastor Tomasino. Humillémonos ahora, hermano. Creo que todos hemos comprobado la bondad del Señor. Que si tú rápidamente te vuelves al Señor, y digo rápidamente porque, a ver, yo creo que todos entendemos lo que voy a decir ahora. Todos los hijos de Dios, al segundo que hacemos algo malo, ya escuchamos la voz del Espíritu Santo. Ahora, el punto es que muchas veces no queremos reconocer, no queremos reaccionar a tiempo, porque si usted se humilla ahí mismo, prácticamente está eliminando el gran grosor de esa consecuencia que puede venir sobre su alma. Pero ahí es donde cometemos el error, ¿verdad? Que hacemos lo malo y lo seguimos haciendo y no nos arrepentimos, y no nos reconocemos, si no nos humillamos, y ahí está el problema. Entonces estamos viendo, hermano, la forma de juicio a veces es el dolor. Es la cama. Verso 20, que le hace que su vida aborrezca el pan. No, es horrible, es tristísimo. Cuando ya hay problemas en el cuerpo y sus huesos, que antes, y su alma la comida suave. Verso 21, su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían comienzan a aparecer. Todos entendemos lo que es esto. Una enfermedad que de repente comienza a consumir. Versículo 22, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncia al hombre su deber. Este es un versículo que con mi esposa hemos amado y hemos adoptado y obviamente pone una gran responsabilidad, como hemos estado hace un tiempo con Marco, que le hablamos de este joven que ya está en la presencia del Señor. Y no es con la única vida que hemos estado. Qué bueno que haya un varón elocuente. Juan está diciendo, vivimos abusando de la misericordia del Señor, tal cual. Qué importante el ministerio hospitalario, hermano. Qué importante el ministerio carcelario. Algunos dirán, no, que se pudran en la cárcel. No es así el tema, hermano. Que se muera, ¿verdad? Que vomite en su cama, ¿verdad? En el lecho de muerte. No es así el tema. Si usted tiene ese sentimiento, usted es el primero que se va a ir a la condenación. Qué importante, hermano, que amemos a las almas, aunque estén equivocadas. Y mucha gente se jacta, yo amo, pero hermano, mueve los pies un poquito, ¿no? Pagate el remis o el colectivo, ponerle hasta tu vehículo para ir a ver esas almas. Yo les dije, lo repito por algunos que por ahí nunca lo escucharon, yo he tenido acá unas cuantas situaciones de gente muy amada que se desvió o aún en el camino hizo barbaridades, y el Señor
por su gracia, no sé, Él me elige por su gracia, obviamente me ha llevado generalmente a los momentos finales de estas personas. Tengo una alegría inmensa en mi corazón, porque si bien partieron ya de este mundo, se fueron con el Señor. Amén, recibimos amén. Entonces, hermano, la iglesia también está fracasando, ¿verdad? O sea, yo cuando te hablo que están cayendo los juicios, también tenemos que estar en medio de los juicios. ¿Cuántos se acuerdan cuando Coré habló contra Moisés? Y el pueblo al otro día, después de lo que pasó con Coré, siguió murmurando y murieron como cerca de 16.000, si mal no recuerdo. Y dice la escritura, eso está en Números 16, que Moisés y Aarón agarraron el incensario, símbolo del clamor, de la intercesión, y se andaban por todo el campamento y se detuvo la muerte. Y mirá que no era fácil la vida de Moisés y Aarón con estos judíos caprichosos, 40 años en el desierto, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Pero si no tenemos este corazón para interceder por las almas, mi querido hermano, el juicio va a venir. Yo sé que el juicio va a venir, hermano. Por eso le estoy hablando de esto, pero también estoy preparado para estar en medio de ese juicio ayudando a las personas. Porque hay gente que no nos está escuchando ahora, no está escuchando la palabra, el diablo les cerró los oídos, ellos cerraron su corazón. Es lamentable por un lado. ¿Se está entendiendo esto? Espero que sí. Pero nosotros vamos a estar en medio de ese juicio. Porque el juicio todavía no es la condenación, hay esperanza de que haya un varón o una mujer elocuente, muy escogido, que le anuncie al hombre su deber, o en la cárcel, o en el hospital, o donde sea. Querido Pastor Julio, gracias por compartir con nosotros. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, así mismo, gracias por mandar el versículo ya directamente, ¿verdad? Así mismo. Y a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ahí vemos el juicio, obviamente, ¿no?, del Señor por la desobediencia. Pero si el hombre, obviamente, clamare, no puedo tocar ahora todo para leer todo, el Señor tendrá misericordia. Job capítulo 33, gloria a Dios, versículo 24, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Que es lo que nos está compartiendo el pastor Julio en este texto. El Señor quiere tener misericordia, pero hay que anunciárselo. ¿Y qué dice el libro de Proverbios, verdad? Que aquel que enmiende sus caminos, obviamente alcanzará misericordia. Esa es la forma, ¿verdad? No se alcanza la misericordia de cualquier manera, ¿verdad? No es simplemente mirando a las estrellas. Tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor, como dice bien ese texto. Dice que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, o sea, el Señor puede sanarte. Y por sobre todo lo más importante, porque bueno, si hay que partir, como estoy diciendo que hay que partir, porque hay veces que Dios toma esa decisión, pero ya partís con tu alma sanada, habiendo arreglado las cuentas con el Señor. Verso 25, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. El Señor lo puede hacer, por supuesto que sí. El Señor lo puede hacer. Mirá, Miriam, la hermana de Moisés, por murmurar quedó leprosa, pero después el Señor le sanó. Y el Señor sanó a muchos leprosos, y eran leprosos por alguna cuestión, obviamente, ¿verdad? Porque antes no había la contaminación que hay hoy en día. La lepra, según la palabra, generalmente la tenía una persona que había cometido una desobediencia muy grande delante del Señor, pero el Señor era misericordioso. Si esa persona clamaba, si esa persona se humillaba, el Señor iba a sanar la tierra. Verso 26, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz, su rostro con júbilo, y restaurará al hombre, ¿qué? No los puedo escuchar, ¿no?, porque están del otro lado. Restaurará al hombre su justicia. ¿Qué leíamos al principio? No lo busquen porque por ahí se marea. En Isaías 26, versículo 9. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden la justicia. ¿Qué dice Job 33, 26? Restaurará al hombre su justicia después de haber pasado todo ese tipo de padecimiento. Pero hermano, como yo le grafico a veces, no, que me toca acá un poco el cerebro. Hermano,
pensemos un poquitito. La misericordia del Señor lo muestra en 2 de Crónicas 7:14, así mismo. ¿Por qué no nos volvemos ahora, hermano? ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque yo conozco muchas personas todavía que no se vuelven y que se congregan hace tiempo y que conocen la palabra de memoria, que tienen toda la teoría, pero que no se vuelven al Señor. Se nota, se ve, porque la Biblia dice: el árbol se conoce por los frutos. Sigamos un poquito más con el libro de Job 33:27. Él mira sobre los hombres, y al que dijere: pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. O sea, Dios va a restaurar a ese hombre que se reconozca. Es tremendo el libro de Job, sobre todo este capítulo. Él mira sobre los hombres, y al que dijere: pequé. Porque a veces estamos en el lecho, estamos en la cárcel, estamos con tal o cual situación, tal juicio que está cayendo, pero soy bueno, no hago mal a nadie, no sé por qué me pasan todas estas cosas, bla, 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 bla. Qué bueno, hermano, ¿no? Es reconocernos. Pequé, pervertí el camino de la justicia, como lo hizo Salomón, y está reconociendo que al final no le aprovechó. Qué bueno es reconocerse. Verso 28, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. O sea, Dios te puede restaurar, Dios puede levantarte, como hacía el Señor: levántate y anda. A los paralíticos, resucitó a los muertos, y si no, como dije, si es la voluntad de Dios que llegó el tiempo de partir, partirás con el Señor. Pero estamos viendo en la Escritura, mi querido hermano, que, como leíamos también en el libro de Levíticos, en el libro de Levítico, habíamos leído, gloria a Dios, un instante, en el libro de Levítico habíamos leído capítulo 26, verso 41, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. ¿Cuántas cosas tiene que permitir el Señor para que alguien reconozca su pecado? Nuestra hermana Karina, bienvenida, qué lindo que esté compartiendo con nosotros. Pecados, infracción de la Torá, así mismo, 1 Juan 3:4, y se sigue enseñando que la Torá está abolida y se predica una enseñanza liviana. Así mismo, hermana Karina, usted sabe que siempre estamos enseñando a amar la Torá, la ley del Señor, pero ahí está realmente, como dice la hermana Karina, resumido de una manera maravillosa, que es obviamente pecado, es infracción a la ley del Señor, que es lo que leíamos en Levítico 26, que el Señor le advierte a Israel y a nosotros: en cada pecado que cometan, obviamente van a cometer una infracción, y después de cada infracción hay consecuencias, como siempre lo hablamos, ¿no? Por ejemplo, si usted se pasa el semáforo rojo, si usted llega a atropellar a alguien, ¿verdad? Si usted cumple lastimosamente, digamos, o mejor dicho, no cumple con alguna señalización vial, le pueden llegar a sacar el carnet de conducir. Dice Job 33:29, aquí todas estas cosas hace Dios, y 3 veces con el hombre, aproximadamente. Impresionante esto, ¿no? Para apartar su alma del sepulcro, no solamente de la muerte física, sino más bien del sepulcro eterno, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Yo creo que el Señor es muy misericordioso con nosotros. Tomo porque está escrito en la palabra y no lo puedo obviar. No lo puedo obviar. 2 o 3 veces. Yo creo que el Señor está extendiendo un poquito más. Pero tengamos en cuenta esta palabra, hermano. Porque creemos que podemos tirar, como se dice famoso, de la cuerda todo el tiempo, y que la cuerda no se va a romper, y la cuerda se rompe. Yo he visto a creyentes, tengo el sentir, tengo el entendimiento de darme cuenta que muchos creyentes tuvieron una muerte prematura, y lo reconocieron al final de sus días. Era gente que tenía 50 y pico de años, 60 y pico de años. Es más, recientemente este joven no era creyente, se fue con 26 años, ¿verdad? Pero él reconoció en el lecho que era la única manera donde él se iba a volver al Señor. Era una persona
borracha, inmoral, etcétera, etcétera. Él nos dijo a nosotros mismos, yo no hubiera reconocido nunca al Señor en mi vida, jamás, ¿no? Yo agradezco al Señor, si bien estuve en el alcohol, estuve en las cosas del mundo, que tuve ese encuentro, un encuentro muy fuerte con el Señor, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que me marcó la vida, que nunca me olvide de eso. Y no fue el único encuentro, han venido otras experiencias con el Señor que a mí me mantienen con vida para seguir adelante, porque también entiendo, ¿verdad?, que aparte de tener un Dios muy misericordioso, que lo estamos proclamando, por supuesto, tenemos un Dios que hace juicio. Tenemos un Dios que tiene el hacha para cortar, un Dios que dice, hasta acá llegaste, ¿verdad? Y es bueno que el pueblo del Señor entienda esto. Es bueno que el pueblo del Señor entienda que no puede saltar hoy del reino de la luz al reino de las tinieblas, como dice acá la hermana Karina, hoy obedezco y mañana desobedezco, ¿verdad? Tenemos que entrar en el camino de la obediencia por amor, obviamente, al Señor. Por último, hermanos, Salmo 94. Salmo 94. Digo por último porque se nos está yendo mucho el tiempo. Veremos cómo seguir con esta temática o alguna otra temática. Salmo 94, versículo 10 al 15, dice, el que castiga a las naciones no reprenderá. No sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Obviamente, el Señor tiene que reprender a las naciones, lo va a hacer, lo está haciendo. Tiene que reprender a su propio pueblo. Dice verso 11, Yahweh conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad muchas veces. Necesitamos la mente de Cristo, necesitamos que la ley del Señor y la palabra del Señor sea grabada nuevamente en las tablas de nuestra mente y de nuestro corazón. Bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh, corriges y en tu ley lo instruye. Volvemos al tema de la ley. Bendecido, feliz, dichoso, el hombre que es corregido, pero hoy el pueblo, como en los días de Jeremías, no queremos admitir corrección, no entendemos que la corrección es algo bueno, es algo que va a traer bendición a nuestras vidas, que nos va a restaurar, que nos va a ayudar a no volver a recaer una y otra vez. Feliz el hombre a quien tú, Yahweh, corriges y en tu ley lo instruyes. Porque no es solamente que el Señor te perdona y te dice, bueno, seguí con tu vida. No, te perdona y te dice, te saca la tarjeta amarilla, ¿no? Como en el fútbol. No lo vuelvas a hacer. Si usted comete otra infracción fuerte, ¿qué es lo que pasa en el deporte? Tarjeta roja. Y dependiendo el grado de la infracción, 1 fecha, 2 fechas, 3 fechas. Si lo encuentran drogado, 6 meses, o directamente usted ya no puede seguir adelante con ese deporte. Y si esto hacemos en el mundo, imagínense cuánto más con la ley del Señor. Verso 13, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se sigue cavando su propio hoyo. O sea, la corrección te va a traer un descanso. La corrección te va a traer la paz del Señor. Dice verso 14, porque no abandonará Yahweh a su pueblo, ni lo va a desamparar. No va a desamparar su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia. Se traduce más bien, o sea, el juicio lo que va a hacer es justicia y va a traer nuevamente la justicia a nuestras vidas, nos va a vestir de lino fino y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Es lo que leíamos al principio en Isaías capítulo 26, versículos 7 al 11. Mientras que los juicios caen en la tierra, algunos aprenden justicia, pero el versículo 10 decía, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. O sea, los juicios que están cayendo sobre la tierra están probando nuestros corazones. Está el que se deja corregir, está el que no se deja corregir, está el que realmente aprende, está el que no quiere aprender nunca de parte del Señor. Hermano Robert está diciendo, cumplió Yahweh su enojo, derramó su ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta su cimiento. Tremendo, eso está en Lamentaciones, si mal no recuerdo, ¿verdad, hermano Robert? Gracias por los aportes de los versículos que muchos en la carne no lo quieren ver, pero hoy llegó el día de verlos porque es para nuestro bien. Es para que temblemos delante del Señor. Aún dice la Escritura, meditad y temblad en nuestras propias camas
y no pequemos delante del Señor. Hermana Karina, exaltado sea el Rey, que nos advierte para que no muramos eternamente. Asimismo, querida hermana Karina, sino que nos corrige para salvación. Asimismo, bien dicho, hermosa enseñanza, Baruch Hashem. Asimismo, le damos la gloria al Eterno. Entonces, termino con esto, Salmo 94, verso 15, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán los rectos de corazón. Yo creo, hermano, y termino con esto, ¿verdad? Pongo mi ejemplo. Nosotros teníamos una vida muy próspera con mi padre, no conocíamos al Señor, mi padre ateo comunista, mi madre hasta el día de hoy es agnóstica. Yo soy el primero en tener una revelación de Yeshua el Mesías, pero hoy entiendo, ¿no? En este punto en el cual me encuentro mirando hacia atrás, y le doy gracias al Señor, y la gente me mira como loco, como diciendo, pero ¿por qué decís así, verdad? Vivíamos en un dúplex, mi padre estaba bien, teníamos una buena vida materialmente, de repente se perdió todo, así nomás, se perdió todo. Usando la hiperinflación, lo que vos quieras de aquel tiempo, no importa. Se perdió todo, se hicieron mal las cosas, yo era un poco chico, ¿verdad? Todo eso trajo una enfermedad sobre la vida de mi padre. Murió mi abuela, murió mi abuelo, murió mi padre, ¿verdad? No, mamá tuvo que salir a trabajar, salió mi hermano mayor, salí yo, fuimos a un cuarto, a un edificio viejo, antiguo, en Villa Crespo. Y yo fui el primer integrante en tener la revelación del Mesías. Y yo digo gloria a Dios. Capaz que mi madre no diga gloria a Dios. Che, mirá lo que perdimos, o mi hermano mayor que no conoce al Señor. Yo digo gloria al Señor. Porque pasamos un juicio sin saberlo. Un juicio. Pero ese juicio, por lo menos yo, como integrante de esta familia, de los Chimeles, digo, se me abrieron los ojos espirituales. Conocí a mi Creador, conocí a mi Salvador. Y eso no se compara ni con un duple, ni con un auto, ni con el dinero, como dice la Escritura. Si ganara el mundo entero y perdiera mi alma, ¿de qué me servirá? Hermano Robert, amén. Lamentaciones, alabado sea el nombre del Señor. Oramos al Eterno, mi querido hermano. Pueden leer el Salmo 118, después con tiempo. Leo un solo versículo, dice, me castigó gravemente Yahweh, Salmo 18, verso 18, mas no me entregó a la muerte. Por lo tanto, abridme las puertas de justicia, entraré por ellas y alabaré al Señor. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Me castigó gravemente el Señor, pero no para muerte, no para ser condenado, sino para entrar por las puertas de justicia de la santa ciudad de Jerusalén. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Gracias por mis hermanos que también se disponen a escuchar tu palabra, que aman tu palabra. Queremos seguir aprendiendo de ti, Señor, y recordar tu palabra todas las veces que sea necesario, Señor. Henos aquí, Señor, sigue sellando, sigue grabando, porque queremos amarte, temerte y enseñar el camino de tu justicia a tu pueblo y a todos aquellos que quieran tener un nuevo corazón, un corazón recto, Señor, que abrace tu justicia para poder entrar también con esa justicia a las bodas del Cordero, Señor, poder entrar a la santa ciudad de Jerusalén para estar contigo por toda la eternidad. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra transgresión a la Torá, nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque no hemos sido consumidos por tu gran misericordia, Señor. Hoy nos volvemos a ti, Señor, para firmarnos en tu camino, Señor, para ser un testimonio vivo tuyo, Señor, de tu grandeza, de tu gloria, de tu poder, porque somos llamados a mostrar la vida del Mesías todos los días de nuestra vida y decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga. Gracias, hermana Karina. Shalom, shalom. Estamos cambiando a veces del jueves al martes, estamos los martes, pero por algunas cuestiones de calendario nuestro, cambiando un poquito los días, pero estén atentos, siempre vamos a estar avisando. Shalom, shalom, la paz del Señor para todos ustedes, que el Eterno les bendiga.